un ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. Acompáñenos en esta hora a exaltar el nombre de Cristo. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decirlo así. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias Dios por lo que has hecho en nosotros, Jesús. Te adoramos a ti, oh Dios. Te bendecimos a ti, Jesús.
Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sigamos exaltando el nombre de Cristo en esta hora y proclamando que Él es bueno y maravilloso con nosotros. Amén. Alabe con nosotros el nombre de Dios en casa. Digamos que Él es grande y poderoso. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, maravilloso. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos su nombre, Dios. Bendecimos a ti en esta hora. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, maravilloso. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria
su Espíritu Santo en este lugar y damos toda gloria en esta hora. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre. Te bendecimos a ti. Recibe en esta hora nuestra alabanza. Recibe en esta hora nuestra adoración, porque tú estás en medio de nuestras vidas, Jesús. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre. Tú eres tú. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, Dios. Recibe toda alabanza y toda adoración. Oh bendito Dios, oh bendito Rey. Adoramos su nombre, Levantamos tu nombre, Jesús. recibe toda gloria. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Adoramos su nombre, Dios. Recibe toda alabanza y toda adoración. Precioso, Hijo de Dios. adoramos a ti, Jesús. Recibe en esa hora alabanza y adoración. En ti, Jesús, creemos en lo que vas a hacer en nosotros. Vamos a adorar a Dios un momento ahí, dígale Dios, adoramos a ti. Vamos a adorar a Dios, digámosle Dios, exaltamos a ti, Jesús. Adoramos su nombre, Dios. No hay nadie como tú, Dios. Oh bendito Jesús, oh bendito Dios. Recibe toda gloria, toda alabanza. Oh bendito Rey, oh bendito Dios. Adora al Maestro, adórale a Él. Adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Toda alabanza es tuya, toda adoración es tuya. Dice: toda lengua, toda tribu y toda nación proclamarán tu nombre. Amén y amén. Terminemos este tiempo exaltando el nombre de Cristo. Amén. Vamos Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que Él es Dios. Y todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Y confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es digno, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tú eres asombroso, Dios, y por eso te cantamos en esta hora a ti. Damos toda gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, levanta tu voz con nosotros y digámosles así: cantaré, gritaré, gloria
Vamos a ver cómo suenan esos instrumentos en esta hora para exaltar tu nombre, oh Dios. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Buenas noches, generación de fuego. Dios los bendiga. Para mí es un privilegio estar compartiéndole hoy los anuncios. Para iniciar, quiero enviarle un saludo a los valientes, a los ganadores de almas, a los conquistadores, a los fieles, a los apasionados por Jesús. Amigo, si tú no estás en una célula, te invito a que te comuniques con uno de nuestros líderes para que puedas ser ubicado en alguna de ellas. Ahora, te recuerdo nuestros servicios semanales. De lunes a viernes tenemos las mañanas de oración con nuestro pastor Carlos. Asimismo, también por las noches tenemos las clases de discipulado con nuestra pastora Marta. Los miércoles tenemos nuestro culto a las 8 p.m. Los sábados a las 6:30 p.m. tenemos el culto de generación de fuego. Y los domingos a las 10 a.m. también contamos con un servicio para que estés pendiente de cada uno de ellos. Y si no estás suscrito, los canales salen en nuestra pantalla para que te suscribas y estés pendiente de nuestra iglesia. Recuerda que nuestra iglesia es una iglesia dinámica, así que no te pierdas ninguno de estos servicios. Ahora, quiero también darle un gran agradecimiento a todos aquellos que han estado ofrendando y diezmando con amor y con alegría. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Ahora los dejo con la prédica, la parte más especial de este día. Que el Señor sea hablándole a sus corazones y que esta palabra que tenemos en el día de hoy pueda ser sellada en ellos y la puedan poner en práctica. Que Dios los bendiga. Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué alegría estar con ustedes en esta hora y poder compartir la palabra del Señor. Espero que esta semana haya sido de bendición para su vida, espero que esta semana usted como siempre haya visto la fidelidad, la misericordia de Dios. Espero que esta noche tengas un corazón dispuesto para estudiar la palabra. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2? Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Dice: tú pues sufre penalidades. Capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos, mis hermanos, en esta hora. Señor, te damos gracias por tu presencia, providencia, protección, paz, gozo y todo lo que has hecho en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y ponemos esta palabra delante de ti para que sea como un martillo que quebrante la piedra y como una espada que penetre el corazón. Que tu palabra sea dulce como la miel para que traiga gozo a nuestras vidas, pero que sea como el agua y que limpie nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, la enseñanza que quiero compartirles a esta noche, tanto a los hermanos de la iglesia como a los hermanos de Generación de Fuego, es perder para ganar. El título de esta enseñanza es Perder para ganar, basado en este pasaje de segunda de Timoteo. Estos versículos describen el tipo de cristiano que se requieren para estos días,
para los postreros días, para los días de crisis, para los últimos días. Estos pasajes, estos versículos son más profundos de lo que pensamos. Nos dan a nosotros una lección de vida y nos abren el camino y el panorama para ayudarnos a transitar la vida diaria. Además, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba escribiendo desde Roma, seguramente ya estaba preso y su ministerio estaba a punto de terminar. Entonces él está dando consejos a un pastor joven llamado Timoteo y le estaba diciendo cómo debía conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, en el ministerio, en las relaciones, y le presenta 3 imágenes y 3 figuras que seguramente eran conocidas por el contexto en el que el apóstol Pablo vivía. Además de esto, en el capítulo 3 de esta misma carta dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, estos pasajes estaban preparando a Timoteo para los tiempos peligrosos, y estos pasajes que yo quiero enseñarle a usted en esta noche nos preparan a nosotros para vivir una vida de obediencia, una vida de crecimiento, una vida de fe, a caminar en tiempos difíciles. Vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos difíciles. Esta misma semana, mis hermanos, escuchamos a el Papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, decir que el matrimonio entre las parejas del mismo sexo era algo normal, muy contrario a lo que la Iglesia Católica tradicionalmente piensa. Entonces vivimos en tiempos de dificultades, porque dice que habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y entonces, como en los postreros días y en los tiempos en los que vivimos, tenemos que enfrentar como cristianos y como hijos de Dios tantas dificultades. El apóstol Pablo estaba presentándole a Timoteo, su discípulo amado, a Timoteo, su hijo en la fe, le estaba diciendo: debes escuchar estos consejos para que entiendas cómo debes vivir. Entonces, todos estos versículos que acabamos de leer implica que el creyente de hoy, sin importar su edad, su sexo, el nivel académico que tenga, se involucre en el llamado de Dios, pero también sepa cómo debe vivir la vida diaria, la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pablo utiliza estas 3 imágenes. Utiliza la imagen del soldado, utiliza la imagen del atleta y utiliza la imagen del labrador o agricultor. Pero en estas 3 imágenes que el apóstol Pablo utiliza, yo quiero hablarte de 3 cosas, mis hermanos, de 3 características, de 3 virtudes en la vida del creyente, que una de esas precisamente es la vida. Yo quiero asociar el soldado con la vida del cristiano. Yo quiero asociar la vida de un atleta con el ministerio del cristiano, y quiero asociar la agricultura con el trabajo en la vida de un cristiano. Entonces, estas 3 imágenes que el apóstol Pablo nos presenta nos regalan a nosotros, como les decía al inicio, el panorama para desarrollar este tema. Y el punto número 1 es imagen del soldado, la imagen del soldado. La imagen del soldado, vida de dedicación y sufrimiento. En la imagen del soldado tenemos este primer punto, imagen del soldado, vida de dedicación y sufrimiento, que están los versículos 3 y 4, que dicen: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo asoció el trabajo y la carrera de un soldado con la vida cristiana? ¿Qué vio Pablo en los soldados romanos? Recuerde que el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, pero el apóstol Pablo conocía el contexto de la cultura grecorromana y conocía el contexto en el que se movía. Y en el contexto en el que él se movía, él analizó, miró, observó la vida de un soldado romano. ¿Cómo era la vida de un soldado romano? Precisamente los soldados romanos eran los que custodiaban la cárcel donde él se encontraba, y él miró y analizó la vida de este soldado y dijo: definitivamente, como vive un soldado de estos, como ejerce su ministerio, como ejerce su vocación, nosotros deberíamos ejercer la vida diaria del cristianismo. Esto es muy interesante, porque esta vida del soldado le sirvió al apóstol Pablo para ilustrar el ministerio y la vida del cristiano. Un soldado romano
juraba lealtad al imperio, juraba lealtad, renunciaba a la vida civil, al matrimonio, renunciaba a las metas personales, estaba dispuesto a sufrir por su estado, por su nación y por el emperador de su tiempo. Y hay sufrimientos propios en la formación, es decir, que un soldado estaba dispuesto a ser formado sin importar el costo. Por eso les dije que de dedicación y sufrimiento, una vida de dedicación y sufrimiento, porque un soldado dedicaba su vida al servicio de su nación, dedicaba todo lo que tenía y renunciaba a todo y estaba dispuesto a sufrir por el llamado y la vocación que había escogido. Debían tener una preparación rigurosa, debían tener una dedicación absoluta. Esto es muy, muy importante, mis hermanos. Esta imagen del soldado nos lleva a nosotros a pensar cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo enfrentamos el sufrimiento. Él le dice, tú pues sufre penalidades. Un llamado al sufrimiento no es simplemente una sugerencia, es una orden, un requisito. Si eres cristiano, sufre por Cristo. Si eres cristiano, enfrenta las luchas, enfrenta las dificultades como un verdadero soldado, no como un soldado ordinario, no como un soldado común y corriente, sino como un buen soldado de Jesucristo. Camina según la voluntad de Dios y está dispuesto a sufrir por su capitán, por su general, por su maestro, que en este caso es Jesús. Una vida de dedicación. Ningún buen soldado renuncia por sufrir. Ningún buen soldado renuncia aunque sufra. En nuestro contexto colombiano vemos a diario marchas los profesores, marchan los campesinos, marchan los universitarios, marchan las diferentes esferas de la sociedad para hacer valer sus derechos. Y no está mal que lo hagamos. Lo que está mal es lo que uno ve en ciertas personas que se infiltran en medio de estas marchas para hacer daño y agredir a la Policía Nacional, y agredir al ESMAD, y agredir a los soldados, agredir el ejército. Pero mis hermanos, me llama algo la atención y lo valoro mucho de la policía colombiana. Independientemente de la región donde se encuentren los policías, yo valoro algo en la policía. Es que un buen policía, un buen soldado no renuncia aunque sufre, no renuncia aunque pase dificultades. En estas marchas vemos que se infiltran personas y agreden la policía, y agreden el ejército, y agreden las autoridades. Y en medio de esas agresiones hemos visto en las noticias policías reventados, policías aporreados, policías que los han linchado. Pero yo nunca he visto un policía de esos decir, yo renuncio porque me lincharon, yo renuncio porque me aporrearon. No, mis hermanos, un buen soldado no renuncia. No renuncies aunque tengas tentaciones, no renuncies aunque esta semana hayas pecado, no renuncies ni te detengas, mi hermano, sino que sufre por el evangelio. ¿Y sabes qué es sufrir? Que si una persona que a mí me llama la atención, siendo soltero, si una persona que a mí me llama la atención no me conviene, no comparte nuestra fe, no debería unirme a esa persona, no debería dejar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, como lo he visto tristemente en estos años en muchos jóvenes que han abandonado la fe por vivir otras cosas del mundo, han abandonado la fe por una persona, por una relación que no les conviene y no han estado dispuestos a sufrir. Un soldado está dispuesto a sufrir, a renunciar a lo que tenga que renunciar, porque tiene una vida de dedicación diaria. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de sufrimiento, es una vida de dedicación, donde le dedicamos a Dios todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Me gusta esta frase que dice este autor, Trapp, dice: nunca sueñe con la delicadeza, no piense en encontrar a Dios en los jardines de Egipto, a quien Moisés no encontró sino en la zarza ardiendo. No pienses encontrar a Dios en los jardines de Egipto, en la comodidad, en la prosperidad, en tantas cosas que aparentemente son maravillosas y que ofrece la vida cristiana, cuando Moisés encontró realmente a Dios en la zarza ardiendo, cuando David encontró a Dios en medio de la cueva, cuando Elías encontró a Dios en medio del sufrimiento, cuando Jonás encontró a Dios en el vientre de un gran pez. No pensemos encontrar a Dios en medio de simplemente felicidad, deleites y grandeza. No, encontremos a Jesús en medio del sufrimiento.
Encontremos a Jesús en medio de la dificultad y amémoslo con todo nuestro corazón y caminemos con Él como buenos soldados de Jesucristo. Como buenos soldados de Jesucristo. Esto es una exhortación a no ser un soldado común y corriente. Los soldados legionarios entre los romanos no tenían permitido comprometerse en matrimonio, en el comercio, en los trabajos mecánicos o en cualquier otra labor, porque ellos tenían una vocación que requería de ellos el verdadero sufrimiento y una verdadera dedicación. Por eso, el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y en primera de Timoteo, la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo, versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Miren, mis hermanos, esto es causa de gozo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en medio de una iglesia que estaba siendo perseguida, en medio de una iglesia torturada, en medio de una iglesia sufriente, en días difíciles, en días postreros como los que le describí al principio. Pero le dice: oh amado hijo Timoteo, yo te escribo estas cosas para que sepas cómo debes militar la buena milicia. ¿Cómo militar la buena milicia? Viviendo una vida de despojo, viviendo una vida de sacrificio, viviendo, como le he predicado las últimas veces, una vida crucificada, una vida abnegada, una vida de renuncia. Por eso esta enseñanza se llama perder para ganar. Un soldado debe perderlo todo para ganar su vocación, para ganar el llamado, para ganar su propósito. Y es lo que Dios nos pide a nosotros. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Un buen soldado mantiene la fe en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Para que mantenga la fe y la buena conciencia. Para que nada en tu conciencia te acuse. Porque hay muchos que han vuelto atrás, como son Himeneo y Alejandro, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Muchos vuelven atrás en la vida cristiana por no comportarse como un buen soldado, por no estar dispuestos a dedicar su vida, sus dones, sus talentos, sus emociones, sus fuerzas, su familia, su dinero, sus riquezas y todo lo que tiene a la obra de nuestro gran general Jesucristo. Dedicar la vida, mis hermanos, a nuestro buen Dios. Por eso debemos militar la buena milicia. Debemos militar esta buena carrera de la fe. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No nos enredemos en las cosas de este mundo. No nos enredemos, mis hermanos. Mire, ahora estamos haciendo los cultos virtuales. Y muchas veces nos dejamos enredar de estar haciendo cosas que no debemos hacer. Tal vez cuando era presencial muchos teníamos la costumbre, la buena costumbre de congregarnos, digamos, hablemos de los sábados, todos los sábados a las 6 de la tarde. Ahora como es virtual muchos no se congregan. Muchos ven el culto después, muchos los sábados dicen: no, hay que aprovechar a salir. Y no, mis hermanos, un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado debe militar la carrera de la fe, con buena conciencia y con un compromiso abnegado, con dedicación. No nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos un fin, porque tenemos un propósito, porque tenemos un llamado: agradar a aquel que nos tomó por soldados. El propósito de un soldado, el propósito de un creyente del siglo XXI, del año 2020, el propósito de un cristiano de fe y esperanza, el propósito de un cristiano de Generación de Fuego, es agradar a quien nos tomó por soldados, es decir, a Jesús. Debemos agradar a Cristo, agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra forma de vivir, en nuestro caminar diario, en nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Caminemos con Dios, caminemos como buenos soldados de Jesucristo, porque tenemos una meta, porque tenemos un propósito, porque tenemos una vocación. ¿Sabes cuál es? Agradar a aquel que nos tomó por soldado. Aleluya. Aleluya. Agradar, mis hermanos, a quien por misericordia nos tomó como soldado. El precio es alto. El precio no es un precio sencillo. Pero te invito, mi hermano,
a que vivamos este primer punto, esta primer imagen del soldado, una vida de dedicación y sufrimiento. Una vida de dedicación y sufrimiento. El punto número 2 que quiero compartirle es la imagen del atleta. La imagen del atleta. Un ministerio de renuncia, de sujeción y disciplina. Un ministerio de sujeción y disciplina. Versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mis hermanos, esta imagen del atleta nos presenta, yo quiero abordarlo desde el ministerio, un ministerio de sujeción y disciplina. Otra figura es este atleta que corre y compite en una maratón. Si este atleta no cumple con las reglas y disciplinas del deporte, no puede ganar ninguna carrera, no puede obtener ningún premio. Debemos correr en el ministerio fundamentados en las reglas de la fe. Si hay una característica que uno mira, o algunas, 2 características que quiero resaltar en este atleta, en esta imagen del ministerio, es la sujeción y la disciplina. Sujeción y disciplina. Por eso en el primer punto, en la imagen del soldado, lo asocié con la vida del cristiano. En este segundo punto del atleta, la imagen del atleta, lo asocio con el ministerio. Y si es que queremos servirle a Dios, si queremos ejercer un ministerio, si queremos ejercer un liderazgo, si queremos servir en alguna área a la sociedad, a la iglesia, a la comunidad o a la familia, debemos hacerlo con sujeción y disciplina. ¿Qué mayor característica que estas, mis hermanos, para un atleta? La sujeción y la disciplina. El ministerio, según el apóstol Pablo, es como una maratón que solo se gana sujetándose, sometiéndose a las grandes disciplinas. Un atleta es una persona que entrena día a día está en constante entrenamiento, vive una vida de renuncia para obtener grandes resultados, vive una vida de sufrimientos y recompensa. Por eso el apóstol Pablo le dice: y también el que lucha como atleta. Porque el atletismo es una lucha, el atletismo es una competencia en el que usted y yo debemos competir legítimamente. Es una lucha como el apóstol Pablo lo puso de ejemplo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta. Aleluya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Un atleta prosigue a la meta. Un atleta no se enreda como el soldado en los negocios de la vida. Un atleta tiene claras las disciplinas que debe adquirir para correr, para caminar, para ejercer su vocación y el llamado. Me asombra mucho ver estos jugadores profesionales. Me asombra mucho ver estos atletas que tenemos en Colombia, los deportistas que tenemos, esas disciplinas. ¿Qué tal, mi hermano? Ponía el ejemplo una vez. ¿Qué tal si Juan Guillermo Cuadrado, que es uno de los mejores futbolistas que hay en el mundo y uno de los mejores en nuestro país, se pega una fiestecita con los amigos hasta las 5, 6, 7 de la mañana y se enrumba y tiene que jugar un partido a las 8 o 9 de la mañana? ¿Cómo sería el rendimiento de Juan Guillermo Cuadrado? Estoy seguro que no tendría buenos resultados. De hecho, si el capitán del equipo y sus autoridades lo descubren, que pasó toda la noche tomando y bebiendo para jugar un partido a las 8 de la mañana, seguramente no lo van a poner a jugar. Seguramente queda descalificado. Seguramente no está viviendo acorde a la vocación, a la profesión, al deporte que escogió. Entonces, un atleta es una persona que entrena, es una persona que lucha, es una persona que compite como debe de hacerlo. Mantiene el cuerpo bajo control. Me gusta esta frase: mantiene el cuerpo bajo control. Un cristiano que quiera servirle a Dios, y cualquier creyente de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier iglesia, debe mantener el cuerpo bajo control.
bajo autoridad y lo debe mantener bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la palabra de Dios. Un verdadero luchador, un verdadero atleta, un atleta legítimo, como dice ahí. Mire lo que dice el texto. Dice: para que luche como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabe qué es luchar legítimamente? Es vivir y luchar bajo las reglas, es vivir y acogerse a las normas. Un atleta se acoge a las disciplinas. Yo no le puedo decir si yo soy un atleta, si yo estoy en el gimnasio y estoy siendo guiado por un profesor, yo no le puedo decir cuál es mi rutina. Él me dice cuál es mi rutina, él me dice qué es lo que debo de hacer. Bueno, eso me imagino yo, pues, porque ya hace días que no paso por allá. Pero seguramente el profesor le va a decir cuáles son las rutinas, las reglas y las normas que debe de hacer. Hace un tiempo empecé por ahí a tomarme unos productos de Herbalife. Y yo me afilié y entonces de hecho el hermano iba a la iglesia porque él me ofreció y me pintó un panorama lo más de bueno con estos productos y yo los compré, me afilié y empecé a tomarlos y empecé a ser disciplinado y organizado. Entonces él empezó a asesorarme, eso fue más o menos hace como 2 años atrás, y empezó a asesorarme en este proceso de disciplina y empezó a decirme qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo compré los productos y yo debía tomarme un desayunito de acuerdo a como me dijeron. Lo que yo no sabía era que ese producto no se podía tomar con leche y a mí no me gustaba tomármelo con agua, y tampoco sabía que no me lo podía comer con una empanada o un pastel de pollo. Entonces, al evaluarme el entrenador a los días me vio como más gordito, me vio como que estaba pesando más. Y yo le dije, él me dijo que ¿por qué? Yo le dije, pues yo estoy haciendo lo que usted me dijo. Me dijo, ¿qué estás desayunando? Yo le dije, yo me estoy tomando la dosis que usted me dijo. ¿Y en qué se la está tomando? Yo le dije, en leche. Y me dijo, eso no se puede tomar en leche. ¿Y qué más? ¿Está comiendo algo más? Y yo le dije, pues como eso solamente es un jugo, pues uno tiene que acompañar el jugo. Yo lo estoy acompañando con una empanada o con un pastel de pollo. Hermano, yo no sé, pero este hombre no volvió a aparecer en mi vida. Se fue hasta de la iglesia porque hace tiempos que no lo veo. Como que se desilusionó, y eso pasa. Yo me di cuenta con esa experiencia que yo no podía poner las reglas. Y si no, míreme cómo estoy, mire las consecuencias. ¿Por qué? Porque uno mismo no puede poner las reglas, uno mismo no puede poner sus propias normas, uno tiene que someterse a las reglas y a las normas. Un verdadero atleta se somete a las normas y a las disciplinas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay cómo tomar atajos. Un atleta no toma atajos. Cuando usted mira una maratón o una carrera, usted ve, mis hermanos, que no hay forma de tomar atajos porque lo están supervisando, porque lo están mirando. Y de hecho la misma pista le muestra que usted no puede doblarse en una curva y correr, porque si intenta hacerlo seguramente se va a caer y otros le van a pasar por encima. Entonces, mis hermanos, un verdadero atleta no toma atajos. ¿Sabe qué es no tomar atajos? Es estudiar la Biblia en su totalidad. Hay personas que dicen, ay, me gusta tanto los salmos y me gusta tanto los proverbios, y no te gustan Nahum, Sofonías, Abacú, y no te gusta Primera de Juan, Segunda de Juan, Hebreos, Judas, Apocalipsis. No podemos tomar atajos en el ministerio cristiano, en la vida cristiana, porque esta imagen del atleta nos presenta a un hombre que se somete a todas las disciplinas. Y sabes, mis hermanos, ¿cuáles disciplinas debemos tomar y cuáles son las reglas que debemos acatar? Las de la palabra de Dios. Aquí están las reglas para un atleta cristiano, aquí están las reglas para un creyente, aquí están las reglas para un líder, aquí están las reglas para un pastor, aquí están las reglas para cualquier persona que desee caminar en el llamado de Dios. Y no debemos tomar atajos. Ay, es que me encantan los proverbios, es que me encanta y se saben como 3 proverbios de memoria, es que me encantan los salmos y se saben un salmo y medio de memoria. Pero realmente, mis hermanos, debemos estudiar todo el consejo de Dios y no tomar atajos. Estudiar la palabra, leer la palabra en su totalidad. Eso es un verdadero atleta. Un verdadero atleta ya ha adquirido algunas disciplinas, como cuáles, como el estudio de la palabra. Un verdadero atleta, mi hermano, no le cuesta
hacer ejercicio, no le cuesta hacer sus rutinas diarias. Un verdadero atleta, como les digo en el ministerio, es una vida de renuncia y disciplina. Renunciar a cosas que nos gustan, renunciar a pasar horas y horas en las redes sociales. ¿Para qué? Para someternos a la voluntad de Dios, a las reglas de Dios, y en esas disciplinas estudiar la palabra. Una persona, mis hermanos, que corre esta carrera de la fe y que es un atleta, es una persona que vive en el ayuno, en la oración, en el estudio de la palabra, que no se conforma con lo que yo sabe, siempre quiere aprender, siempre quiere aprender. Gracias, Señor. No debemos imponer nuestras propias reglas, no debemos imponer nuestra propia doctrina. Hay personas que dicen, yo sé que esto es malo, yo sé que esto es pecado, pero Dios me entiende, no hay problema, Dios me conoce. No, mis hermanos, no es verdad. Debemos correr, debemos luchar como atletas, pero atletas que se someten a las normas de Dios. Disciplina es una característica de cualquier creyente, y más aún si quiere servirle al Señor. Constancia, permanencia en la palabra. Hay grandes personas que corrieron, hay grandes atletas en la Biblia. Nos vemos a Noé, que no le dijo, Señor, yo voy a hacer el arca como a mí me dé la gana. No, yo voy a hacer el arca como Dios manda que haga el arca. David no le dijo al Señor, yo voy a ser rey de Israel, pero yo voy a poner mis propias normas de gobierno. Él se sometió a las normas y a las leyes de Dios. Moisés no le dijo, Señor, yo hago el tabernáculo, pero como a mí me dé la gana. No, Moisés hizo el tabernáculo conforme a cada instrucción que Dios le dio. Estas son personas que corrieron. Noé corrió a hacer el arca. Abraham corrió de la tierra de Ur de los Caldeos al propósito de Dios. David corrió a matar el gigante. Pablo corrió la carrera de la fe como un verdadero atleta. Mire lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9. Hace como 3 o 4 meses prediqué sobre este pasaje de la Biblia, algo parecido a lo que les estoy enseñando. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos como atletas, que obtengamos el premio, que obtengamos la corona. Mi hermano, mi hermana, te digo en el nombre de Jesús, no te rindas. No vale la pena rendirse en el camino. Por favor, con todo mi corazón se los expreso en esta noche, y es lo que siento en mi corazón en este momento. Escúchame, por favor, préstame atención. No te rindas. Corre, de tal manera que obtengas el premio. No te detengas por las cosas del mundo, no valen la pena. Este mundo no vale la pena, las cosas de este mundo no valen la pena, las cosas terrenales no valen la pena. No te detengas, corred de tal manera que lo obtengáis. Nuestro premio es Cristo, nuestro premio es Jesús. Corramos de tal manera que lo obtengamos. No te detengas, mi hermano. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. No vale la pena renunciar a la fe. No vale la pena renunciar al Señor. No vale la pena renunciar a las cosas eternas por las cosas terrenales que son pasajeras y vanas. Corre como Abraham corrió. Corred como Noé corrió. Corra a vencer esos gigantes como David venció a los gigantes. Corra y venza a los gigantes que se están presentando en tu vida, que te dicen que tú no puedes servir, que tú no puedes ser santo, que tú no puedes agradar a Dios. Esas tentaciones, esas luchas, esos pecados ocultos que tal vez no te dejan correr. Yo quiero decirte, mi hermano, como un verdadero atleta, disciplínate y renuncia a eso. Coge disciplina, la palabra, la oración, el servicio, el amor por Dios, el entregar lo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Corramos de tal manera que obtengamos el premio, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que lucha se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corramos, mis hermanos, luchemos y abstengámonos de todas las cosas de este mundo, para que podamos servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. Y el último y tercer punto es la imagen del labrador.
la imagen del labrador. Y aquí yo presento la figura del trabajo. La imagen del labrador, aquí presento la figura del trabajo. El trabajo de trabajo y perseverancia con recompensa. Imagen del labrador, trabajo, perseverancia y recompensa. Está en el versículo 6 que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Perder para ganar. Es lo que hace un agricultor: perder, invertir tiempo, sacrificio, esfuerzo, pero luego va a ganar una gran cosecha. La agricultura es una imagen para ilustrar la vida cristiana y la vida laboral. El trabajo es duro. La tarea del labrador es sufrida para obtener una buena cosecha. El trabajo es un principio bíblico, es un principio para todo creyente y para todos nosotros. El trabajo requiere esfuerzo, pero al mismo tiempo hay esperanza, porque usted trabaja pero sabe que va a recibir un sueldo. Usted trabaja y sabe que va a recibir una recompensa. Por eso uno primero pierde, entre comillas, perdí las madrugadas aparentemente. Uno pierde, invierte, pero luego recibe la recompensa. La cosecha depende del arduo trabajo. Esta imagen que el apóstol Pablo nos presenta era muy conocida en la cultura judía, en la cultura de ese tiempo, donde la agricultura era uno de los mayores trabajos de ingreso, era uno de los movimientos más grandes en la economía del imperio. La agricultura, de hecho, en el Antiguo Testamento, la agricultura era el trabajo más productivo y que brindaba más economía. Entonces, muchos quieren los frutos sin el trabajo, muchos quieren la recompensa sin el trabajo, y vemos a veces que hay mucho abuso de los empleados con sus jefes. Y no, mis hermanos, que comportémonos dignamente en el trabajo, comportémonos como un verdadero agricultor. Queremos ver los trabajos, hay que sembrar. Hay personas que entran a una empresa, llevan 3 meses en oficios varios y ya quieren ser el gerente de la empresa. No, poco a poco. Usted ingresa con un sueldo mínimo y usted se gana la confianza de su jefe y usted se gana la confianza de sus supervisores, y luego usted lo ascienden y ya no es simplemente el de los oficios varios, lo ascienden a tintólogo. El tintólogo es el que sirve los tintos. Entonces, como a usted lo ascienden a tintólogo, ya usted luego pasa y ya no solamente sirve los tintos, ya usted lo tienen en cuenta en una reunión importante y le preguntan y le dicen: mire, hermano, queremos que usted haga una tecnología y se prepare, y a los 3 años usted llega a ser ya un supervisor importante de la empresa, y luego le dicen: usted ya lleva 7 años en esta empresa, entonces venga, queremos que usted llegue a ser más bien también como subgerente y luego gerente, y usted llega a ver grandes resultados y grandes recompensas. Pero para que eso ocurra, debemos trabajar primero. Queremos grandes sueldos sin haber estudiado, queremos grandes sueldos sin habernos esforzado. El agricultor, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, debe trabajar primero. El trabajo a menudo es tedioso, aburrido y poco emocionante, pero el trabajo, mis hermanos, es un regalo de Dios y es una virtud para todos los cristianos. El mejor campesino o labrador en Colombia no es una celebridad, no es muy conocido. Uno conoce las celebridades porque son políticos, cantantes, famosos, presentadores, pero un agricultor está olvidado. Es un trabajo aparentemente menos reconocido, pero un verdadero agricultor es reconocido por la obra, es reconocido por el reino de Dios. Y más si lo asemejamos, el que trabaja, el creyente que trabaja día a día y se esfuerza para sacar su familia adelante. No hay lugar para la flojera. Por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 dice: porque también cuando estábamos en vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaja, que no coma. Es un principio de la palabra. Pablo conocía el valor del trabajo. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, mire lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a él mismo, en cuanto a su trabajo. 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos.
Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los otros. Y me gusta porque Jesús dijo, mis hermanos, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. San Juan 5:17. Muchos esperan algo a cambio de nada, pero si queremos recompensa, debemos trabajar primero. Entonces, que estas tres imágenes, mis hermanos, el soldado, el atleta y el labrador, nos sirvan para vivir una vida comprometida con el Señor, una vida de sufrimiento, una vida de renuncia, para que nos sirva la imagen del atleta para vivir una vida de disciplina, de sujeción, de sometimiento a Dios, a la autoridad, a su palabra, donde no pongamos las reglas nosotros, sino nos sometamos a las reglas de la palabra, y una vida que tenga una imagen como la del labrador, que trabaja y trabaja para ver los frutos, para ver el resultado. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos hace un llamado a la reflexión, porque terminando el versículo 7 dice, o el versículo 7 terminando esta enseñanza dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos tener una vida, un ministerio y un trabajo sometidos a la palabra de Dios, estar dispuestos a sufrir y a entregarle todo al Señor, mis hermanos. Debemos en esta noche considerar la enseñanza que les he dado, así como Timoteo debía considerar estas palabras. Mi amado hermano, mi amado hermana, iglesia del Señor, considera lo que te digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias por tu hermosa y preciosa palabra. Gracias por lo que nos has enseñado esta noche a través de estas tres imágenes. Perder para ganar. A través del soldado, a través del atleta y el labrador, tú nos invitas a vivir una vida de acuerdo a la palabra. Te pido que mis hermanos y yo renunciemos, suframos por amor, demos lo que tengamos que dar, perdamos lo que tengamos que perder, porque de seguro ganaremos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pongamos los ojos en las cosas eternas y no en las de la tierra, y convertémonos, mis hermanos, en la vida, en el ministerio y en el trabajo, como Dios espera que lo hagamos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una muy buena noche. Gracias por escuchar la palabra y recuerda, perder para ganar. Bendiciones.